Bienvenidos. Esta es la vida de uno de los hombres más complejos que han pisado la Tierra. Fritz Jaeber. Un nombre que quizás no pronunciamos a diario, pero que está presente cada vez que nos sentamos a comer. Si hoy somos 8.000 millones de personas respirando, amando y peleando en este planeta, es, en gran medida, gracias a él. Sin su mente, la mitad de nosotros, literalmente, no existiría. Probablemente tú o yo no estaríamos aquí, pero no nos adelantemos. Para entender la magnitud de su luz y de su sombra, tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Alemania, 1868. Nace Fritz en Breslavia, en el seno de una familia judía acomodada. Un chico brillante, intenso. Un patriota alemán hasta la médula que, curiosamente, sentía que debía esforzarse el doble para ser aceptado por su propia nación. ¡Qué ironía!, ¿verdad? Esforzarse tanto por un país que, décadas después, escupiría sobre su tumba. Pero en aquellos años, el mundo tenía un problema mucho más urgente que la política. El hambre. El fantasma de Malthus recorría Europa. Los científicos de la época lanzaban advertencias apocalípticas. La población crecía, pero la tierra ya no daba más de sí. El suelo se agotaba. Faltaba nitrógeno. El nitrógeno es el alimento de las plantas. Sin él no hay trigo, no hay pan, no hay vida. Y aquí está la gran broma cósmica. Vivimos sumergidos en un océano de nitrógeno. El 78% del aire que respiras ahora mismo es nitrógeno. Pero las plantas no pueden tomarlo del aire. Es como morir de sed flotando en medio del océano. Inutilizable. Durante años, la humanidad dependió del guano. Sí, excremento de aves traído desde islas remotas en Sudamérica o del salitre de Chile, para fertilizar los campos. Pero las reservas se acababan. El mundo se encaminaba a una hambruna global de proporciones bíblicas para mediados del siglo XX. Y entonces, aparece Fritz Jaeber. Jaeber se obsesionó con lo imposible. Fijar el nitrógeno. Agarrar ese gas inerte y testarudo del aire y obligarlo a reaccionar para crear amoníaco. Convertir aire en fertilizante. Sus colegas le decían que era una pérdida de tiempo, que requeriría presiones y temperaturas que harían estallar cualquier laboratorio. Pero Jaeber era obstinado. En 1909, con la ayuda del ingeniero Carl Bosch, quien logró escalar la locura de Jaeber a nivel industrial, lo consiguieron. El proceso Jaeber-Bosch, el detonante de la explosión demográfica. Quiero que dimensiones esto. Antes de Jaeber, la Tierra solo podía sostener a unos 1.600 millones de humanos. Hoy somos 8.000 millones. Ese excedente de 6.000 millones de almas se alimenta gracias al nitrógeno sintético que Jaeber nos enseñó a capturar. Es el mayor impacto que un solo ser humano ha tenido en la biología del planeta en toda la historia. Jaeber le dio a la humanidad la llave de la abundancia infinita. Pan del aire, lo llamaron. Fue aclamado como un héroe, un salvador, el nuevo Prometeo que había robado el fuego de los dioses para darnos de comer. En 1914, Fritz Jaeber era el rey del mundo científico. Rico, respetado, director del prestigioso Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín. Tenía una esposa brillante, Clara Immerwahr, la primera mujer en obtener un doctorado en química en su universidad. Todo parecía perfecto, pero el ser humano no solo necesita pan para vivir, a veces también necesita destruir. Y Fritz Jaeber, el patriota, el hombre que amaba a Alemania por encima de su propia humanidad, estaba a punto de descubrir que la misma química que crea vida puede arrebatarla de las formas más horribles imaginables. El verano de 1914 llegó, y con él los tambores de la Primera Guerra Mundial. Y el hombre que había salvado al mundo del hambre decidió que era hora de ponerse el uniforme. Apenas unos años después de que Fritz Jaeber regalara al mundo la fórmula para el pan infinito, el mundo decidió que ya no tenía tanta hambre de comida, sino hambre de guerra. Es agosto de 1914.
Europa es un barril de pólvora y alguien acaba de encender la mecha en Sarajevo. Alemania entra en la Gran Guerra con la confianza de un gigante. Tienen el mejor ejército, la mejor disciplina y, por supuesto, la mejor ciencia. El plan es simple: marchar sobre París, tomar el té en los Campos Elíseos en 6 semanas y estar de vuelta en casa para Navidad. Una guerra relámpago. Pero los planes humanos suelen ignorar la logística. El alto mando alemán había hecho sus cálculos contando las balas, los cañones y los soldados. Pero se habían olvidado de la química. Para disparar un cañón necesitas pólvora. Y para hacer pólvora, en aquella época, necesitabas nitratos. ¿Recuerdas el nitrógeno del que hablamos antes? Ese mismo elemento que hace crecer al trigo es el ingrediente clave para el trinitrotolueno, el T. NT, sí, para la pólvora sin humo. El nitrógeno da la vida y el nitrógeno la quita. Alemania tenía un problema gravísimo. La inmensa mayoría de sus nitratos venían de Chile. Barcos cargados de salitre cruzaban el Atlántico para alimentar las fábricas de munición alemanas. ¿Y quién gobernaba los mares en 1914? La Marina Real Británica. Apenas sonó el primer disparo, Inglaterra hizo lo lógico. Bloqueó el mar. Cerró el grifo. Ni un solo barco con salitre chileno llegaría a los puertos alemanes. Los generales alemanes entraron en pánico silencioso. Hicieron inventario y se dieron cuenta de la realidad aterradora. Tenían munición para 6 meses. Tal vez menos. Si el bloqueo continuaba, para 1915, los soldados alemanes tendrían que tirar piedras. Alemania estaba técnicamente derrotada antes de empezar por falta de química. Es aquí donde Fritz Jaeber vuelve a entrar en escena. Pero esta vez no lleva una bata blanca manchada de fertilizante, sino que empieza a vestirse con la arrogancia de un salvador nacional. Jaeber se presenta ante el Ministerio de la Guerra. Imaginen la escena: un académico judío, bajito, calvo, con monóculo, y un puro siempre en la mano, explicando a los generales prusianos, llenos de medallas y prejuicios, que él, y solo él, podía salvar al imperio. Les dijo: no necesitamos a Chile, no necesitamos barcos, tenemos mi proceso. El proceso Jaeger-Bosch, que había diseñado para hacer abono, podía modificarse. En lugar de convertir el amoníaco en fertilizante, podían oxidarlo para crear ácido nítrico. Y del ácido nítrico a los explosivos. Era una idea brillante, era una proeza industrial. Convertir las fábricas de comida en fábricas de muerte. El gobierno le dio luz verde y recursos ilimitados. Jaeber y la industria química alemana trabajaron a un ritmo frenético. Adaptaron las plantas industriales en tiempo récord. Mientras los soldados cavaban trincheras en el frente, Jaeber cavaba en el aire para sacar los explosivos que mantendrían la guerra funcionando. Quiero que nos detengamos un segundo aquí para reflexionar sobre esto. Si Fritz Jaeber no hubiera intervenido, la Primera Guerra Mundial probablemente habría terminado en 1915 por agotamiento de municiones. Se habrían ahorrado millones de vidas. La guerra de trincheras, el horror de Verdún, el Somme, todo eso quizás nunca hubiera ocurrido con la misma intensidad. Pero Jaeber tuvo éxito. Sus fábricas empezaron a escupir toneladas de nitratos sintéticos. Alemania pudo seguir disparando. La guerra se alargó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años más. Jaeber no solo alimentó a la población alemana durante el bloqueo, alimentó a los cañones. Él lo veía como un acto de patriotismo supremo. En su mente, un científico pertenece al mundo en tiempos de paz, pero pertenece a su patria en tiempos de guerra. Esa era su frase, su dogma. No había ética superior a la supervivencia de Alemania. Pero para Fritz, proveer pólvora no era suficiente. Él quería ser parte de la acción. Quería romper el estancamiento de las trincheras. La pólvora era química vieja, química del siglo XIX. Él quería usar la ciencia moderna, la ciencia de vanguardia, para acabar con el enemigo de un solo golpe. Y entonces empezó a mirar los cilindros de desecho que se acumulaban en la industria de tintes.
cilindros llenos de un gas pesado, amarillo verdoso y con un olor sofocante, el cloro. La mente de Javert empezó a maquinar algo que violaba todas las leyes de la guerra conocidas hasta entonces, algo que incluso los generales más duros consideraban poco caballeroso. Pero Javert no buscaba caballerosidad, buscaba la victoria. Estaba a punto de abrir las puertas del infierno para entender por qué un hombre que dedica su vida a la creación se convierte en un agente de la destrucción. No basta con mirar sus fórmulas químicas. Hay que mirar su alma. Y el alma de Alemania en 1914 estaba embriagada. Los libros de historia lo llaman el espíritu de 1914. Fue un momento de histeria colectiva, una euforia casi religiosa. En Berlín, las multitudes despedían a los soldados lanzándoles flores. Las mujeres corrían junto a los trenes para besar las manos de los reclutas que se asomaban por las ventanillas. No iban al matadero, iban a la gloria. Iban a defender la cultura alemana contra la barbarie del Este y la envidia del Oeste. Y Fritz Javert, el académico, el hombre de ciencia, bebió de ese cáliz más profundamente que nadie. Javert tenía 46 años, demasiado viejo para ser un soldado de infantería, demasiado valioso para ser carne de cañón. Pero él no quería quedarse en su laboratorio de Berlín mientras la historia se escribía en el frente. Él quería el uniforme. Hay algo profundamente trágico en la necesidad de Javert de pertenecer. Como judío en una Prusia militarista y conservadora, siempre se había sentido como un invitado en su propia casa. Se había convertido al cristianismo años atrás, no por fe, sino porque era un requisito no escrito para ascender en la academia y en el ejército. Quería ser más alemán que el Kaiser. Y la guerra le dio esa oportunidad. En octubre de 1914 ocurrió algo que mancharía la reputación de la ciencia alemana para siempre. Se publicó el Manifiesto de los 93. Imagina esto. Los 93 científicos, artistas y escritores más brillantes de Alemania firmaron un documento público defendiendo las atrocidades del ejército alemán en Bélgica. Negaban que se hubieran matado civiles. Negaban que se hubiera destruido la biblioteca de Lovaina. Mentían descaradamente para proteger la imagen del ejército. Y allí, entre las firmas, junto a nombres legendarios como Max Planck, estaba la firma de Fritz Javert. No todos firmaron. Su amigo, el genial Albert Einstein, se negó. Einstein era pacifista, veía la locura nacionalista como una enfermedad, como el sarampión de la humanidad. Pero Javert no. Javert rompió con amigos, se peleó con colegas extranjeros y quemó puentes con la comunidad científica internacional. Para él, la verdad científica era secundaria. La victoria alemana era lo único real. Poco después, Javert consiguió lo que tanto anhelaba: un rango. Fue nombrado capitán. Hay fotos de él de esa época. Tienes que visualizarlo. Un hombre de ciencia, bajito, con la cabeza redonda y calva, metido en un uniforme de oficial prusiano, con el casco de pincho, el famoso Pickelhaube, y una espada al cinto. Se le ve radiante. Por fin era uno de ellos. Por fin era un guerrero. Pero la guerra real no era como los desfiles en Berlín. Para finales de 1914, la ilusión de la guerra rápida se había evaporado. Los ejércitos se habían estancado. Desde la frontera suiza hasta el Mar del Norte, una cicatriz de barro, alambre de espino y cadáveres dividía Europa. Las trincheras. Los generales estaban desesperados. La guerra se había convertido en un problema de ingeniería irresoluble. Si mandabas a la infantería a cargar, las ametralladoras los cegaban como trigo. Si bombardeabas con artillería, el enemigo simplemente se escondía en búnkeres profundos bajo tierra, esperaba a que pasara el fuego y volvía a salir. Era un punto muerto sangriento. Nadie podía avanzar, nadie podía ganar, solo podían morir. Javert visitó el frente, vio el barro, vio la frustración de los comandantes
y su mente científica empezó a analizar el problema con una frialdad aterradora. El problema, pensó Javert, es que estamos intentando matar a los soldados enemigos con balas y metralla. Y las balas viajan en línea recta. Si el enemigo se esconde en un agujero, la bala no puede tocarlo. Necesitamos un arma que no viaje en línea recta. Necesitamos un arma que pueda doblar esquinas. Un arma que pueda meterse en las grietas, hundirse en las trincheras y perseguir al enemigo hasta lo más profundo de sus refugios. No necesitamos un sólido. Necesitamos un fluido. Necesitamos un gas. Javert regresó a Berlín con una idea. Una idea que venía directamente de los laboratorios de química industrial, donde los accidentes con cloro eran temidos por los operarios. Sabía lo que el cloro le hacía al cuerpo humano. Lo había visto. Sabía que era más pesado que el aire, por lo que se pegaría al suelo y bajaría a las trincheras como una niebla maldita. Sabía que atacaba las mucosas, los ojos y disolvía los pulmones. Pero cuando presentó su idea al alto mando, no recibió aplausos inmediatos. Incluso para los generales prusianos, acostumbrados a la dureza, la idea de envenenar al enemigo como a ratas les parecía repugnante. Iba contra las convenciones de La Haya, iba contra el honor militar. Un general, cuentan las crónicas, le dijo a Javert: disparar al enemigo es una cosa, envenenarlo es cosa de cobardes. Javert, con su uniforme de capitán impecable y su puro humeante, les respondió con un argumento que usaría el resto de su vida, una justificación tan lógica como perversa. Les dijo: la muerte es lo que es la muerte. No importa cómo se administre. Si usamos gas, romperemos el frente. La guerra terminará antes. Salvaremos innumerables vidas alemanas. El gas no es cruel. El gas es la forma más humana de acabar con esta guerra rápidamente. Era la lógica del utilitarismo llevada al extremo. Matar de forma horrible para dejar de matar. Los generales, desesperados por una victoria, tragaron saliva y aceptaron. Le dieron a Javert carta blanca, le dieron tropas, le dieron el rango de jefe del servicio de guerra química. Y así, Fritz Javert comenzó a preparar el escenario para el día en que la ciencia perdería su inocencia para siempre. Con la aprobación del alto mando en el bolsillo, Fritz Javert no se fue a su despacho a escribir informes. Se fue al barro. A principios de 1915 se creó una unidad especial, secreta y única en la historia de la guerra. El Regimiento de Pioneros 36. No era un regimiento normal. Si hubieras mirado las filas de esa unidad, habrías visto caras que años más tarde aparecerían en los libros de texto de física y química de todo el mundo. Allí estaba Otto Jahn, futuro premio Nobel por descubrir la fisión nuclear. Allí estaban Gustav Hertz y James Franck, también futuros premios Nobel de física. Imaginen esa imagen por un momento, las mentes más brillantes de una generación. Hombres capaces de desentrañar los secretos del átomo ahora estaban uniformados, con botas altas, aprendiendo a manipular válvulas y mangueras en medio de la inmundicia del frente occidental. Javert era su comandante. El profesor se había convertido en el capitán, y su liderazgo era feroz. El lugar elegido para el experimento fue el saliente de Ypres, en Bélgica. Un lugar maldito, donde los ejércitos británicos y franceses rodeaban a los alemanes. La tarea logística era titánica y absurda. Como todavía no habían inventado proyectiles de artillería que pudieran llevar gas, la única forma de lanzarlo era abrir los tanques y dejar que el viento empujara la nube hacia el enemigo. Así que, bajo la cobertura de la noche, los soldados del Regimiento 36 tuvieron que cavar zanjas en la primera línea del frente y enterrar. Escucha bien esta cifra. Casi 6.000 cilindros de acero. 6.000 tanques pesados, llenos de cloro líquido a presión. 168 toneladas de veneno. El trabajo era agotador y aterrador. Si una bala perdida de un francotirador francés o un proyectil de artillería aleatorio golpeaba uno de esos cilindros mientras los instalaban, el gas mataría a los propios alemanes en cuestión de segundos. Trabajaban con la muerte respirándoles en la nuca.
Pero Javert estaba allí, supervisando cada detalle, obsesionado con la colocación de los tubos de plomo que sobresalían de la trinchera, apuntando hacia las líneas enemigas como dedos acusadores. Para Javert, esto ya no era solo ciencia, era personal. Quería demostrar que su método funcionaba, quería la victoria total. Pero había un factor que ni siquiera el gran Fritz Javert podía controlar con sus ecuaciones: el viento. Para que el plan funcionara, necesitaban que el viento soplara desde el este, hacia las líneas enemigas. Si el viento soplaba hacia ellos, o si estaba en calma, abrir los grifos sería un suicidio. Y así comenzó la gran espera. Marzo pasó. Llegó abril de 1915, y el viento no cooperaba. Los generales empezaron a impacientarse. Los comandantes de infantería miraban esos tubos extraños en sus trincheras con desconfianza. Odiaban tener esa porquería de brujería química cerca de sus hombres. Querían atacar a la antigua, con bayonetas y granadas. Empezaron a murmurar que Javert era un charlatán, que todo aquello era una pérdida de tiempo y recursos. Javert estaba furioso. Se paseaba por las trincheras, mirando las veletas, maldiciendo al cielo. La tensión era insoportable. Los cilindros empezaban a tener fugas pequeñas. El olor a cloro, como el de una piscina sucia pero 1000 veces más intenso, flotaba en el aire, poniendo nerviosos a los soldados. El alto mando estuvo a punto de cancelar la operación. Le dijeron a Javert que si el viento no cambiaba pronto, retirarían los tanques. Pero entonces llegó el 22 de abril. Era una tarde hermosa, soleada, cálida. Una tarde de primavera perfecta en Flandes. Los pájaros cantaban sobre la tierra de nadie, ajenos a la masacre que se preparaba abajo. A las 5 de la tarde, Javert sintió la brisa en su cara. Miró la veleta. El viento había cambiado. Soplaba constante, suave, perfecto. Directo hacia las trincheras francesas y canadienses que estaban a unos cientos de metros. Era el momento. No hubo dudas. No hubo un último remordimiento moral. Javert dio la orden. Los soldados del Regimiento 36 se pusieron sus máscaras rudimentarias, simples almohadillas empapadas en una solución química, y abrieron las 6000 válvulas simultáneamente. Un sonido siseante, como el de una serpiente gigante despertando, llenó el aire, y de la tierra salió una niebla. No era una niebla blanca como la de la mañana. Era una niebla verde amarillenta, espesa, pesada. Una pared de muerte de varios metros de altura que empezó a rodar lentamente, empujada por la brisa, cruzando la tierra de nadie, avanzando inexorablemente hacia los soldados aliados que miraban con curiosidad, sin saber que lo que se acercaba era el fin de una era. Son las 5 de la tarde. En las trincheras aliadas, ocupadas principalmente por tropas coloniales francesas de Argelia y territoriales franceses, la tarde transcurría con una calma inusual. De repente, los vigías gritan. Señalan hacia las líneas alemanas. Algo extraño está ocurriendo. No hay disparos. No hay artillería. Solo esa nube. Esa inmensa pared de vapor amarillo verdoso que avanza silenciosa, pegada al suelo, lamiendo la hierba y colándose en los cráteres de las bombas. Al principio, los soldados franceses no sienten miedo sino curiosidad. Piensan que es una cortina de humo para cubrir un avance de infantería. Algunos incluso se suben a los parapetos para ver mejor. Pero entonces, la nube llega. El primer instinto es el olor. Un olor picante, metálico, una mezcla entre piña y lejía concentrada que golpea la garganta como un puñetazo. Luego el dolor. El cloro, al entrar en contacto con el agua de las mucosas de los ojos, la nariz y los pulmones, reacciona químicamente. Se convierte en ácido clorhídrico. Quiero que entiendas lo que esto significa fisiológicamente. Los soldados no estaban simplemente tosiendo. Se estaban quemando por dentro. El ácido empezaba a disolver el tejido pulmonar. Los pulmones, en un intento desesperado por protegerse, se llenaban de fluido.
En cuestión de minutos, miles de hombres empezaron a agarrarse el cuello, tirando sus fusiles, cayendo de rodillas. El pánico fue absoluto. Nadie les había entrenado para esto. No sabían qué era. Pensaban que era brujería o el diablo mismo. Los que intentaban correr morían más rápido, porque al correr respiraban más fuerte y al respirar más fuerte inhalaban más ácido. Los que se tiraban al fondo de la trinchera para protegerse también morían, porque el gas es más pesado que el aire y se acumulaba en el fondo como agua invisible. Fue una masacre. En menos de una hora se abrió una brecha de 6 kilómetros en el frente aliado. 6 kilómetros de trinchera vacía, defendida solo por cadáveres con los rostros azules y retorcidos por la asfixia. Era el sueño de cualquier general. El frente se había roto. El camino hacia el Canal de la Mancha estaba abierto. Detrás de la nube tóxica avanzaban los soldados alemanes, con sus máscaras puestas, caminando con cautela entre la niebla. Pero aquí ocurre la gran ironía de ese día. El éxito de Fritz Jaeber fue tan absoluto, tan devastador, que sorprendió a su propio ejército. Los generales alemanes nunca confiaron realmente en el plan de Jaeber. Lo veían como un experimento de laboratorio, una curiosidad. Así que no habían preparado reservas. No tenían suficientes soldados listos para cruzar esa brecha y marchar hacia la victoria. Los soldados alemanes avanzaron unos kilómetros, vieron el horror que había causado el gas y al ver que no tenían apoyo detrás y que la noche caía, se detuvieron y cavaron nuevas trincheras. Se perdió la oportunidad de ganar la guerra ese día, pero el daño estaba hecho. Esa noche, Fritz Jaeber cenó como un héroe. Había demostrado que tenía razón. Su arma funcionaba. Había matado o incapacitado a miles de hombres con una eficiencia industrial, gastando apenas una fracción del dinero que costaba un bombardeo de artillería. Fue ascendido esa misma noche. Sin embargo, mientras Jaeber brindaba por su éxito científico, en el resto del mundo la noticia corría como la pólvora. Los periódicos aliados hablaban de barbarie, de crimen de guerra, de la muerte por tortura. Alemania se convirtió, a ojos del mundo, en una nación paria, capaz de usar métodos prohibidos por la civilización. Y la primera consecuencia de este acto no tardaría en llegar. Pero no vendría del enemigo. Vendría de su propio hogar. Porque mientras Fritz Jaeber celebraba en el frente, en Berlín, su esposa Clara, también química, también brillante, leía los informes con una mezcla de horror y vergüenza que le helaba la sangre. Para entender el precio que pagó Fritz Jaeber por su ambición, tenemos que mirar a la mujer que dormía a su lado, Clara Immerwahr. Clara no era una esposa trofeo, no era una sombra silenciosa. Clara era una fuerza de la naturaleza. Fue la primera mujer en la historia de la Universidad de Breslavia en obtener un doctorado en química. Una mente brillante, una pionera, una mujer que soñaba con desentrañar los secretos del universo igual que su marido. Pero al casarse con Jaeber, la sociedad alemana de 1900 y el propio Jaeber la empujaron poco a poco hacia la cocina. Su carrera se apagó. Se convirtió en la señora del profesor, encargada de organizar cenas y criar niños, mientras su marido se llevaba toda la gloria. Ella misma escribió una vez que el matrimonio había sido la tumba de su individualidad. Pero lo que terminó de romperla no fue el aburrimiento, fue la moral. Clara creía fervientemente que la ciencia tenía un propósito sagrado: mejorar la vida. Para ella, lo que su marido estaba haciendo, convertir la química en una herramienta de tortura masiva, era una perversión, una abominación. Lo llamó textualmente una forma de barbarie. Imagina las discusiones en esa casa, Clara rogándole que parara, Jaeber, ebrio de patriotismo, gritándole que ella no entendía nada, que era una traidora a la patria, que sus escrúpulos eran debilidades femeninas. A principios de mayo de 1915, apenas unos días después de la masacre de Ypres, Jaeber regresó a Berlín. No volvió para descansar, volvió para ser aclamado. El Kaiser estaba encantado. Berlín lo celebraba. Jaeber organizó una fiesta en su mansión la noche del 1 de mayo.
Una fiesta para celebrar el éxito del gas, para celebrar la muerte de 5.000 soldados aliados. La casa estaba llena de risas, de brindis, de humo de puros. Javert, ascendido a capitán, era el centro de atención. Pero Clara vagaba por la casa como un fantasma. Esa noche, mientras los invitados bebían champán y celebraban la genialidad de su marido, Clara tomó una decisión. Esperó a que la fiesta terminara. Esperó a que Fritz se durmiera, quizás borracho de éxito y alcohol. Bajó al escritorio de su marido. Tomó su pistola de servicio, una pistola del ejército que él acababa de estrenar. Salió al jardín. La noche estaba tranquila. Los tilos de la calle se mecían suavemente. Clara Immerwahr, la brillante doctora en química, la mujer que pudo haber cambiado el mundo con su propia luz, apuntó al corazón y disparó. El disparo rompió el silencio de la madrugada. No fue Fritz quien la encontró. Fue su hijo adolescente, German, quien corrió al jardín y encontró a su madre agonizando en un charco de sangre. Y aquí es donde el personaje de Fritz Javert se vuelve casi incomprensible para nosotros. Aquí es donde se separa de la humanidad normal. Javert se despertó con el disparo. Vio lo que había pasado. Vio a su mujer muerta y a su hijo destrozado. ¿Y qué hizo? Cualquier otro hombre se habría derrumbado. Habría cancelado todo. Se habría quedado a enterrar a su esposa y a consolar a su hijo. Pero Fritz Javert no era cualquier hombre. Era un soldado de la ciencia, y el deber lo llamaba. A la mañana siguiente, la misma mañana en que su esposa yacía en la morgue, Fritz Javert hizo las maletas. Se subió a un coche y se fue al frente oriental, a Rusia. Tenía que supervisar el siguiente ataque de gas. Dejó a su hijo de 13 años solo con el cadáver de su madre. No se quedó al funeral. El frente no espera, dijo. Se marchó a seguir matando, dejando atrás la ruina absoluta de su propia vida. Nunca miró atrás. Nunca habló públicamente de la muerte de Clara. Simplemente siguió trabajando. Mientras el cuerpo de Clara todavía estaba caliente en Berlín, Fritz Javert ya respiraba el aire helado del frente oriental. Estaba en Rusia. Y si alguien esperaba ver a un hombre roto por el dolor, se equivocaba. Javert se lanzó al trabajo con una energía maníaca, casi demoníaca. Parecía que la única forma de callar sus demonios era con el ruido de la guerra. Y la guerra había cambiado. El ataque de Ypres había abierto la caja de Pandora. Los aliados, ingleses y franceses, después de gritar «barbarie» en los periódicos, hicieron lo único que podían hacer: copiarlo. Si Alemania usaba gas, ellos usarían gas. Empezó una carrera armamentística química, una partida de ajedrez jugada con moléculas mortales. Javert, ahora el indiscutible señor de la guerra química, sabía que el cloro ya no era suficiente. El cloro tenía un problema. Olía demasiado, era visible, y si tenías un trapo mojado con orina o bicarbonato, podías sobrevivir. Era un arma de principiantes. Javert quería algo más eficiente, algo más elegante. Junto a su equipo introdujo el fosgeno. El fosgeno era una pesadilla hecha gas. Era 18 veces más letal que el cloro. Pero lo peor no era su potencia. Era su sigilo. No tenía color. Era invisible. Y su olor no era repugnante. Olía suavemente a heno recién cortado o a maíz verde. Los soldados lo respiraban sin darse cuenta. Huele a campo, pensaban. Y seguían luchando. Pero horas después, cuando ya estaban descansando en la retaguardia, sus pulmones empezaban a colapsar. Se ahogaban en seco, en sus propias camas, 24 horas después de haber sido atacados. Era la muerte diferida. Pero la mente de Javert no se detuvo ahí. En 1917, bajo su supervisión, Alemania introdujo al rey de los gases, el gas mostaza. Técnicamente no es un gas, es un líquido oleoso que se dispara en proyectiles. Y esto cambió las reglas del juego para siempre.
Ya no necesitabas respirarlo para que te hiciera daño. El gas mostaza quemaba la piel. Si tocabas una barandilla, una bota o el barro donde había caído una gota, te salían ampollas gigantes, dolorosas, que tardaban meses en curar. Cegaba a los soldados. Lo llamaron el cazador de hombres. Ya no buscaba matar, buscaba incapacitar. Javer calculó fríamente que un soldado muerto es un problema resuelto. Lo entierras y listo. Pero un soldado ciego, quemado, gritando de dolor, necesita 2 camilleros, una enfermera, un médico, una cama de hospital y recursos durante meses. Herir al enemigo era logísticamente mejor que matarlo. Esa era la lógica de Javer. Durante estos años, Javer viajaba de frente en frente, inspeccionando las nubes de muerte como si fuera un capataz revisando una cosecha. Desarrolló incluso una fórmula matemática, conocida hoy como la ley de Javer. C por T igual a K. Concentración por tiempo igual a constante de muerte. Era la matematización absoluta del asesinato. Javer enseñó a los artilleros a calcular exactamente cuánto gas y durante cuánto tiempo debían disparar para asegurar que nada vivo quedara en una trinchera. Para 1918, la guerra química era el infierno en la tierra. Los soldados vivían con las máscaras puestas, comían con ellas, dormían con ellas. Los caballos llevaban máscaras, los perros llevaban máscaras. Europa se había convertido en un paisaje alienígena de hombres sin rostro. Javer estaba convencido de que sus gases traerían la victoria final. Creía ciegamente en la superarma. Pero la química no puede arreglar la falta de comida, ni el agotamiento de una nación. A finales de 1918, a pesar de los millones de proyectiles de gas, a pesar del genio malvado de Javer y a pesar de que Rusia se había retirado de la guerra, Alemania se derrumbó. No perdieron en el campo de batalla de forma decisiva. Se desmoronaron por dentro. El hambre, esa misma hambre que Javer intentó combatir al principio de su carrera, y la entrada de Estados Unidos en la guerra sellaron el destino del imperio. En noviembre de 1918 se firmó el armisticio. El silencio volvió a los campos de Europa. Pero para Fritz Javer el silencio era aterrador, porque ahora que los cañones callaban, empezaban los juicios. Y su nombre, el nombre del hombre que había gaseado a medio continente, estaba el primero en la lista de criminales de guerra que los aliados querían colgar. Noviembre de 1918. El imperio alemán ya no existe. El Kaiser ha huido. En las calles de Berlín no hay desfiles. Hay barricadas y revolución. Y Fritz Javer, el hombre que prometió la victoria a través de la química, tiene miedo. Los aliados han publicado una lista. La lista de los 900. Son los nombres de los criminales de guerra alemanes que deben ser arrestados y juzgados. Y allí, compitiendo por los primeros puestos, está su nombre. Los periódicos de Londres y París lo llaman el Doctor Muerte. Lo acusan de violar las leyes de la humanidad. Javer sabe que si lo capturan no habrá piedad. Podría acabar frente a un pelotón de fusilamiento. Así que el gran patriota, el capitán orgulloso, huye. Se deja crecer la barba, se pone gafas oscuras y escapa a Suiza. Se esconde en un hotel en Basilea, cerca de la frontera, mirando de reojo cada vez que alguien entra en el comedor. Se siente traicionado. Él no entiende el odio del mundo. Para él, solo cumplió con su deber. ¿Por qué me persiguen?, se preguntaba. Hice lo mismo que los demás, solo que yo fui más inteligente. Es un hombre enfermo, deprimido y perseguido. Y entonces, ocurre el absurdo, la gran broma del destino. En 1919, llega un telegrama desde Estocolmo, Suecia. La Real Academia de las Ciencias ha tomado una decisión. Van a entregar el Premio Nobel de Química de 1918. El premio más alto, más noble y más prestigioso que un ser humano puede recibir. ¿Y quién es el ganador?
Fritz Javer. El mundo se quedó boquiabierto. Los científicos franceses e ingleses gritaron de indignación. 2 premios Nobel franceses devolvieron sus medallas en protesta. El New York Times escribió editoriales furiosos preguntando cómo podían premiar a un monstruo. Pero la Academia Sueca fue estricta. El testamento de Alfred Nobel decía que el premio debía ser para quien hubiera otorgado el mayor beneficio a la humanidad. Y técnicamente, tenían razón. El proceso Javer-Bosch para crear fertilizante había salvado a millones de morir de hambre. Matemáticamente, Javer había salvado más vidas con sus abonos de las que había quitado con sus gases. La balanza, fría y numérica, estaba a su favor. Así que Javer salió de su escondite. Se afeitó la barba de fugitivo, se puso el frac y viajó a Estocolmo. Imagina la escena de la ceremonia. Allí estaba él, recibiendo la medalla de oro y el diploma bajo los aplausos de la sociedad neutral, mientras a unos cientos de kilómetros, miles de soldados seguían tosiendo sangre en los hospitales por culpa de sus inventos. En su discurso de aceptación, ¿pidió perdón? ¿Mencionó la guerra? ¿Habló de Clara? No. Habló de termodinámica, habló de agricultura, habló de la economía de la producción de amoníaco. Fue un discurso técnico, brillante y totalmente desprovisto de culpa. Javer separó su mente en 2 compartimentos estancos. En uno estaba el benefactor de la humanidad, en el otro el guerrero. Y esa noche solo dejó salir al benefactor. Con el dinero del premio y la amnistía tácita que le daba el ser un Nobel, Javer regresó a Alemania. Los aliados eventualmente le quitaron de la lista de criminales. Era demasiado famoso, demasiado importante para colgarlo. Pero la Alemania a la que volvió no era la que él recordaba. Estaba arruinada, humillada. El Tratado de Versalles había puesto una bota en el cuello de la economía alemana. Les obligaron a pagar reparaciones de guerra astronómicas. Cifras imposibles. 132.000 millones de marcos de oro. Alemania no tenía ese dinero. La inflación se disparaba. La gente llevaba carretillas de billetes para comprar una barra de pan. Y Javer, que amaba a su país con un fervor patológico, sintió que debía salvarla de nuevo. Ya la había salvado del hambre con el nitrógeno. La había salvado de la derrota rápida con los explosivos. Ahora la salvaría de la deuda. Pero, ¿cómo? Javer miró los mapas. Miró la inmensidad azul que rodea los continentes. El mar. Había leído estudios que decían que en el agua de mar hay trazas de oro disuelto. Pequeñas, ínfimas partículas de oro flotando en cada gota de océano. Javer hizo los cálculos. Si los océanos eran tan grandes, entonces había toneladas de oro esperando ser recogidas. Suficiente oro para pagar la deuda de guerra, reconstruir Alemania y hacerla rica de nuevo. Era una locura. Era alquimia moderna. Pero Javer era el hombre que había sacado pan del aire. ¿Por qué no iba a poder sacar oro del mar? Y así, con la misma obsesión maníaca de siempre, se embarcó en su siguiente proyecto imposible. Una aventura que lo llevaría a cruzar el Atlántico, persiguiendo un fantasma dorado. Imagina un barco de pasajeros cruzando el Atlántico en 1920. A bordo van turistas, emigrantes, y un equipo de científicos alemanes encerrados en un camarote convertido en laboratorio secreto. Al mando está Fritz Javer. Su misión es confidencial. Oficialmente es un viaje de investigación científica. Extraoficialmente es una expedición minera. Javer busca sacar a Alemania de la bancarrota filtrando el océano. La teoría era seductora. Análisis previos del siglo XIX sugerían que había unos 6 miligramos de oro por cada tonelada de agua de mar. Parece poco, ¿verdad? Pero multiplica eso por la inmensidad de los océanos. Si Javer lograba extraerlo, Alemania podría pagar todas las reparaciones de guerra a Francia e Inglaterra, y todavía le sobraría dinero para comprarse media Europa. Javer diseñó métodos de filtrado y electrólisis de una precisión extrema. Reclutó a los mejores químicos.
Consiguió financiación del gobierno y de bancos alemanes que, desesperados, se agarraban a cualquier clavo ardiendo durante 4 años. 4 largos años. Javer navegó. Viajó a Nueva York, a Buenos Aires, recorrió el Pacífico, el Atlántico Norte. Tomaban muestras de agua todos los días. Centrifugaban, analizaban, buscaban ese brillo amarillo microscópico. Pero el mar, a diferencia del aire, no se dejó dominar. Poco a poco, los resultados empezaron a llegar, y fueron devastadores. Los estudios antiguos estaban equivocados. Habían cometido errores de medición, contaminando las muestras con sus propios equipos. No había 6 miligramos por tonelada. Había 0,004 miligramos. Era 1000 veces menos de lo que Javer había calculado. Para sacar 1 gramo de oro, 1 solo gramo, tendrían que procesar cientos de miles de toneladas de agua. El coste de la energía para bombear el agua y los químicos para tratarla era infinitamente superior al valor del oro que obtendrían. Era económicamente absurdo. Javer se negó a aceptarlo al principio. Refinó sus métodos. Pensó que quizás el oro estaba en otras latitudes o a otras profundidades. Buscó en el hielo de Groenlandia. Buscó en las corrientes cálidas del trópico. Pero la química es cruel. Los números no mienten. En 1926, Javer tuvo que admitir la derrota. Fue un golpe brutal para su ego. El hombre que se creía infalible, el mago de la ciencia, había fracasado. Había perseguido una quimera durante años mientras Alemania se hundía más y más en la crisis económica. Regresó a Berlín con las manos vacías. Pero Fritz Javer no era un hombre que pudiera estarse quieto. Si no podía salvar la economía, salvaría la ciencia alemana. Volvió a su puesto en el Instituto Kaiser Wilhelm y se dedicó a reconstruirlo. Alemania estaba aislada. Los científicos internacionales no querían hablar con los bárbaros del gas. Javer usó su prestigio y su carisma para romper ese aislamiento. Organizó conferencias, trajo a invitados extranjeros. Convirtió su instituto en la meca de la física y la química mundial. Bajo su mando, el instituto floreció como nunca. Fue la edad de oro de la ciencia en Berlín. Por sus pasillos caminaban Einstein, Planck, Schrödinger, Heisenberg. Javer era el patriarca, el padrino de la ciencia alemana. Ayudaba a los jóvenes, conseguía becas, mediaba en disputas. Era amado y temido. Pero, irónicamente, mientras fomentaba la ciencia pura y teórica en una parte del edificio, en los sótanos y en los laboratorios anexos, su obsesión por los pesticidas y los gases venenosos continuaba. Porque la guerra había terminado, sí, pero las plagas no. Javer creó una nueva organización, el Comité Técnico Alemán para el Control de Plagas. Una organización con un nombre burocrático y aburrido. Pero de esa organización saldría un producto con un nombre que hoy es sinónimo de la maldad absoluta. Un pesticida a base de cianuro. Un gas potente, eficaz para matar gorgojos en los graneros y ratas en los barcos. Venía en forma de bolitas azules que, al contacto con el aire, soltaban el gas mortal. Lo llamaron... Zyklon B. Javer lo diseñó para matar insectos, para proteger las cosechas, para... otra vez, salvar el pan. No podía imaginar, o quizás no quiso imaginar, que años después de su muerte, ese mismo producto, desarrollado bajo su supervisión, sería usado por sus amados compatriotas para exterminar a millones de personas, incluyendo a miembros de su propia familia. Es la ironía más negra de la historia. El judío que quería ser más alemán que nadie, creó la herramienta que los nazis usarían para el Holocausto. Estamos a finales de los años 20. Berlín es el centro del universo intelectual, pero en las calles la sombra del nacionalsocialismo empieza a alargarse. Fritz Javer vive en una burbuja de prestigio. Se ha vuelto a casar, tiene más hijos, viaja por el mundo siendo aclamado como una eminencia. Se siente seguro, se siente intocable. Después de todo, es un héroe de guerra, un premio Nobel, un consejero de Estado. Para Javer, su identidad judía es una anécdota, un detalle biográfico del pasado.
Él es alemán, cristiano luterano, prusiano. Pero en 1933, la burbuja estalla. Adolf Hitler llega al poder. En abril de ese año se aprueba la Ley para la Restauración de la Función Pública Profesional, un nombre eufemístico para una purga brutal. La ley dice, básicamente, que cualquier funcionario público que no sea de ascendencia aria debe ser despedido inmediatamente. Esto afecta a los profesores de universidad, a los directores de institutos, a los científicos. Javer recibe una carta, pero curiosamente, la carta contiene una excepción. Debido a sus servicios durante la Primera Guerra Mundial, debido a que es un veterano condecorado, el régimen nazi le permite quedarse. Le dicen, usted, Herr Professor Javer, puede conservar su puesto, pero debe despedir a todo su personal judío. Javer lee la orden. Mira a su alrededor. Su instituto está lleno de talento judío. Jóvenes brillantes, ayudantes leales, colegas de toda la vida. Le están pidiendo que sea el verdugo de su propia gente, que purgue su propio santuario científico. Y aquí, por primera vez en su vida, Fritz Javer dice, no. Quizás fue orgullo, quizás fue honor, o quizás por fin se dio cuenta de que para los nuevos amos de Alemania, él nunca sería uno de ellos, por mucho que se esforzara. Javer escribe una carta de renuncia, una carta digna, pero llena de amargura. Escribe, durante más de 40 años, he seleccionado a mis colaboradores basándome en su inteligencia y su carácter, no en sus abuelas. No estoy dispuesto a cambiar este método ahora. Renuncia a todo, a su instituto, a su laboratorio, a su estatus. Es un gesto valiente, pero es un gesto tardío. Javer intenta usar su influencia para salvar a sus colegas. Llama a puertas, escribe cartas, pero se encuentra con el silencio. Sus amigos arios, aquellos con los que bebía cerveza y discutía sobre física cuántica, empiezan a cruzar de acera cuando lo ven. El miedo se ha apoderado de la academia. Incluso tiene una reunión, según cuentan algunas fuentes, con el ministro de Educación nazi, Bernhard Rust. Javer intenta explicarle que expulsar a los judíos destruirá la ciencia alemana. Rust le responde con una frialdad escalofriante. Si la ciencia alemana no puede existir sin judíos, entonces prescindiremos de la ciencia alemana durante unos años. Javer sale de esa reunión temblando. Entiende, por fin, que el país que amaba ha muerto. O peor, que el país que amaba nunca existió, que solo fue una fantasía en su cabeza. Está solo. Su salud se deteriora rápidamente. Tiene el corazón débil, sufre ataques de angina de pecho. El estrés y la traición de su patria lo están matando literalmente. Empieza a buscar una salida, un exilio. Él, que juró que nunca dejaría a Alemania, ahora tiene que huir como un refugiado más. Recibe ofertas de Inglaterra, de Palestina. Chaim Weizmann, el futuro primer presidente de Israel y también químico, intenta convencerlo para que vaya a Palestina, al Instituto Sif, que luego sería el Instituto Weizmann. Le ofrece un refugio entre su gente. Pero Javer duda. ¿Palestina? Él se siente ridículo. No sabe hebreo. No se siente judío. Sigue sintiéndose un general prusiano exiliado. Finalmente, acepta una invitación de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Es el destino más irónico posible. Va a refugiarse en el país que más lo odiaba. Va a vivir entre los enemigos a los que intentó gasear 15 años atrás. Hace las maletas, desmantela su casa, se despide de sus pocos amigos leales. Max Planck organiza una pequeña despedida, casi clandestina. En el otoño de 1933, Fritz Javer, el hombre que dio pan y veneno al mundo, cruza la frontera de Alemania por última vez. Lleva en el bolsillo un pasaporte que pronto no valdrá nada y en el pecho un dolor que no es solo físico. Es el dolor de un corazón roto por el rechazo del único amor que nunca le correspondió: Alemania.
Inglaterra, invierno de 1933. Fritz Jabber está en Cambridge. Le han dado un pequeño laboratorio. Le han dado un sueldo, pero no le han dado calor. El clima inglés es húmedo y frío, terrible para su angina de pecho. Pero el frío humano es aún peor. Jabber camina por los pasillos de la universidad y nota las miradas. Para los científicos británicos, él no es el pobre refugiado judío víctima de Hitler. Para ellos, él sigue ser el Doctor Muerte. Muchos de los hombres que trabajan en ese edificio perdieron amigos, hermanos o hijos en las nubes de cloro de Ypres y no olvidan. Se cuenta una anécdota brutal de esos días. Ernest Rutherford, el padre de la física nuclear, una leyenda viva, se cruzó con Jabber. Jabber extendió la mano para saludarlo. Rutherford, al verlo, puso las manos en la espalda y siguió caminando sin decirle una palabra. Fue una bofetada sin manos. Un recordatorio constante de que sus crímenes de guerra pesaban más que su genialidad científica. Jabber se sentía miserable. Escribió cartas desgarradoras a sus amigos. En una de ellas decía: «He sido alemán hasta tal punto que ya no sé quién soy». Se daba cuenta, demasiado tarde, de que había vivido una mentira. Había vendido su alma al nacionalismo alemán. Había sacrificado su ética, su esposa y su reputación. Para nada. El país por el que mató lo había vomitado. Su salud colapsó. Los médicos le dijeron que no sobreviviría al invierno inglés. Necesitaba sol. Necesitaba descanso. En enero de 1934, Jabber decide viajar al sur. Su destino es un sanatorio en Suiza. Pero hay algo más en este viaje. Algo simbólico. Antes de ir al sanatorio, Jabber hace una parada en la ciudad de Basilea. Tiene una cita con Jaime Batesman, el líder sionista que le había invitado a Palestina. Parece que, al final de sus días, Jabber estaba reconsiderando su identidad. Quizás estaba pensando en aceptar la oferta. Quizás el hombre que quiso borrar su herencia judía durante 60 años estaba buscando reconciliarse con ella en el último minuto. Nunca lo sabremos. El 29 de enero de 1934, Fritz Jabber se registra en un hotel en Basilea. Está cansado, muy cansado. Esa noche su corazón, ese corazón que había soportado la presión de salvar al mundo y la culpa de destruirlo, se detuvo. Murió solo, en una habitación de hotel, en un país neutral, lejos de su amada Alemania, lejos de sus laboratorios, lejos de la gloria. Tenía 65 años. Cuando murió, la prensa alemana, controlada por los nazis, apenas mencionó el hecho. Unas pocas líneas frías para el hombre que había salvado a su nación de la hambruna. No hubo funerales de Estado. No hubo banderas a media asta. Solo un pequeño grupo de familiares y amigos cercanos asistió a su entierro en Basilea. Jabber dejó un testamento. Y su última voluntad fue tan trágica como su vida. Pidió ser enterrado junto a su primera esposa, Clara Immerwahr, la mujer a la que abandonó la mañana de su muerte para ir al frente. Es como si, en la muerte, Jabber buscara el perdón que nunca pidió en vida. Sus restos fueron trasladados y hoy descansan juntos bajo una misma lápida de piedra. El verdugo y su conciencia, durmiendo juntos por la eternidad. Pero la historia de Fritz Jabber no termina en su tumba, porque el legado que dejó, sus inventos, sus fórmulas, sus patentes, seguían vivos, y el destino tenía preparada una última vuelta de tuerca. Una ironía tan cruel que parece escrita por un guionista sádico, porque mientras Jabber se pudría en la tierra, en Alemania, empezaban a mirar con interés ese pesticida que su instituto había creado. Ese gas azul, el Zyklon B. Es difícil encontrar un final feliz para esta historia, porque no lo hay. Años después de la muerte de Fritz Jabber, estalló la Segunda Guerra Mundial, y el fantasma de su ciencia volvió a aparecer en los campos de exterminio, en Auschwitz, en Majdanek,
Los guardias de las SS utilizaban un producto químico para asesinar a millones de personas en las cámaras de gas. Hombres, mujeres, niños. Y, cruelmente, muchos de ellos eran familiares directos de Fritz Haber, sobrinas, primos, amigos. Murieron asfixiados por el Zyklon B, el pesticida que el Instituto de Haber había desarrollado para salvar el grano. Se usó para exterminar a su propia sangre. Es la paradoja final. El hombre que quiso ser el salvador de Alemania acabó facilitando la herramienta para el mayor crimen de la historia de la humanidad, perpetrado por esa misma Alemania contra su propio pueblo. Pero, y aquí es donde la mente se nos rompe. Al mismo tiempo, mientras eso ocurría en los campos de cultivo de todo el mundo, el trigo crecía alto y fuerte. Gracias al proceso Haber-Bosch, la población mundial se disparó. La India se salvó de hambrunas masivas en los años 60. China alimentó a sus miles de millones. Hoy, cuando te sientas a comer un trozo de pan, o un plato de arroz, o una ensalada, estás comiendo nitrógeno que fue capturado del aire gracias a la mente de Fritz Haber. Se calcula que el 50% de los átomos de nitrógeno de tu propio cuerpo, de tus músculos, de tu ADN, de tu cerebro, provienen de una fábrica que usa el método de Haber. Eres literalmente mitad Haber. ¿Cómo juzgamos a un hombre así? ¿Es el santo patrón de la agricultura o es el padre de la guerra química? ¿Es el genio que nos dio la vida o el monstruo que nos enseñó a matarnos industrialmente? La respuesta es que es ambas cosas. Fritz Haber es el espejo perfecto de la ciencia humana. Es la prueba de que el conocimiento no es ni bueno ni malo. El conocimiento es poder. Y el poder sin sabiduría, sin ética, sin humanidad, es solo una herramienta peligrosa en manos de niños asustados. Haber quiso ser un patriota, quiso ser un héroe, pero terminó siendo una advertencia eterna. Una advertencia de que, a veces, el camino al infierno no solo está empedrado de buenas intenciones, sino también de grandes descubrimientos. Espero que este video haya sido de tu agrado y sobre todo te haya relajado mientras escuchas una buena historia. Somos Mitos de Almohada, acompañándote en esos momentos que no puedes dormir. Si este relato te gustó, sería de mucha ayuda que nos dejes tu like y puedas suscribirte para que sigamos creciendo como comunidad de cultos noctámbulos. Además, te pido que si no lo hiciste, comentes desde donde nos oyes y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos encanta leer cada comentario y conocerlos. Si aún no puedes dormir, te dejo otra historia interesante para que puedas escuchar. Sin más, nos vemos en un próximo episodio. Te saluda Mitos de Almohada.